Muy buenos días, queridas hermanas. Eh, Es esta una oportunidad para encontrarnos a través de estos medios que hoy, después de un año que venimos utilizándolos, pues nos están también facilitando los encuentros entre nosotras y nos permiten a través de ellos, pues llevar la reflexión a muchas personas y también incluso a nosotras hacer nuestro retiro comunitario, nuestro retiro anual, nuestro retiro provincial. También hay que decir que ustedes han escogido un tiempo privilegiado para encontrarse consigo mismas, con el Señor, con su palabra, entre ustedes, un tiempo que es una semana a la que le damos el título de Semana Mayor en cuanto a que celebramos en ella el misterio más importante de nuestra fe. Semana Mayor también quizás que aprovechamos para tener tiempos de silencio, tiempos de soledad, tiempos de encuentro con la palabra, tiempos de meditación. Y para ustedes que lo han querido, pues un tiempo dedicado de manera particular y de manera especial al retiro, a lo que nosotras llamamos retiro. Es decir, a ese aislamiento, a esa soledad, a ese espacio en el que tratamos de encontrarnos con nosotras mismas y con el Señor. Ustedes también vienen trabajando a lo largo de este tiempo acerca de la integración que necesitamos tener tanto entre nosotras como al interior de cada una de nosotras. Una integración que sea espiritual, pero también una integración que toque las fibras humanas. Y las hermanas del consejo pues me han pedido que como que encuentre unos temas que nos ayuden a reflexionar, que nos ayuden a entrar en esa dimensión interior que nos permita encontrar pistas para trabajar en una integración desde el ámbito espiritual, pero de manera particular desde el ámbito bíblico, es decir, que la palabra sea como la fuerza, la luz que nos acompañe en los procesos que estamos viviendo como provincia y sin lugar a duda que como personas al interior de nuestra provincia. Así que para estos días de meditación y de retiro, que serán 6, pues yo he preparado como 6 charlitas que van a girar en torno a eso que buscamos nosotras, que es ser mujeres que desean vivir en comunidad, su discipulado y a la vez esa vocación misionera que tenemos. Así que yo he querido tomar a una figura importante para nosotras, bíblicamente, desde el Nuevo Testamento, pero importante también por ser mujer. Se trata de María Magdalena. María Magdalena es sin duda una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento, una de las mujeres que marcaron eh, el camino de las mujeres que vendrán después en el seguimiento del Señor. María Magdalena tiene todo un proceso que puede también servirnos a nosotros, un proceso en el que ella va paso a paso descubriendo lo que es el seguimiento. Diríamos, y yo he querido titular a partir, diríamos, de una manera como podemos también trabajar la escritura y trabajarnos a nosotras mismas, que he querido titular con los siguientes nombres, 6 etapas. Una primera etapa sería la etapa o el momento de la liberación, del encuentro con nuestra propia realidad, del cuestionarnos a nosotros mismos. Una segunda etapa que sería la etapa del discipulado, de emprender el camino de seguimiento detrás del maestro. Una tercera etapa que es el encuentro con la cruz, con el crucificado, y luego con la tumba vacía. Y ya veremos pues cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a tratar. Una cuarta etapa, que es el tema de la resurrección, el encuentro con el Señor resucitado que nos transforma. Una quinta etapa o un quinto momento es la parte del envío para terminar con un sexto tema que sería el tema del anuncio. Nosotras como misioneras, esa es algo que nos toca muchísimo, esta parte de ser enviadas y enviadas para anunciar. Vamos a hacer como una pequeñita introducción a lo que es el retiro, ya lo estamos diciendo,
y luego ya iniciaríamos con ese primer tema, que es el tema de la liberación. Tenemos que decir que tanto la Iglesia como la congregación busca que nosotras, mujeres consagradas, aseguremos un tiempo privilegiado para el encuentro con Dios y su palabra. Un tiempo donde el silencio y la oración sean más fuertes y discientes que el cotidiano de nuestra vida. Un tiempo para confrontarnos y revisar nuestro proceso de seguimiento, para renovar en la alegría del encuentro con el Señor el deseo de seguirlo. Un tiempo para releer la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin duda, como lo decía anteriormente, que estos días de Semana Santa que ustedes han separado como provincia para la vivencia personal y comunitaria del retiro serán un espacio de silencio y de meditación que faciliten el encuentro consigo mismas y el Señor mediado estos encuentros por la palabra de Dios. Quisiera invitarlas a entrar en la meditación de algunos textos bíblicos, una pequeña selección escogida entre tantos que de seguro iluminan nuestro caminar. Son algunos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que pueden ir marcando un itinerario para estos días de profundización. Un itinerario que tiene como tema de fondo nuestra consagración, el don de nuestro ser total al Señor, en quien creemos y por quien hemos abandonado todo para seguirlo. Al Señor nos consagramos un día, no importa cuántos años atrás, y a Él hemos entregado y consagrado cada una de las dimensiones de nuestra existencia. El retiro anual es para nosotras un espacio particular que nos permite revisar nuestros proyectos personales, evaluar y reencauzar las prioridades de nuestra vida consagrada. Que dejemos que el Señor y su Espíritu nos guíen a través de la Escritura. Coloquémonos también en manos de María Santísima. Ella, quien nos muestra el camino hacia el Hijo, nos acompañará a lo largo de este proyecto, de este camino, de este trayecto que comenzamos. Y así el primer tema que hemos titulado Liberación, queremos llamarlo liberación, pretende que podamos tener un espacio para problematizar nuestra realidad y para cuestionar. Así que entre tantos textos de la Escritura que podrían servirnos para ello, yo he querido escoger y proponerles el primer relato de la creación, así como lo llamamos. Solemos llamarlo el primer relato de la creación, pero podría ser el texto existencial más grande con el que se abre la Escritura, porque va a tocar mucho de, digamos, de nuestra realidad personal. El relato con el que se abre el libro sagrado de judíos y de cristianos surge en tiempos de crisis, en el tiempo en el que el pueblo de Israel se encuentra viviendo uno de los momentos más álgidos de su historia, el momento en el que el pueblo de Israel intenta ubicarse en el mundo y dar respuestas a las grandes preguntas del ser humano, de preguntarse quién soy, qué deseo con mi vida, hacia dónde me encamino, cómo responder a un llamado que Dios me hace en medio de un mundo en el que no siento que sea mi mundo, podríamos decir, así como los judíos no se sentían que hacían parte de ese pueblo de Babilonia cuando estaban en el exilio. Por eso se hacían muchas preguntas sobre la identidad de ellos mismos. Y es como una invitación a hacernos nosotros también preguntas sobre nuestra propia identidad. Hoy también vivimos un tiempo de crisis, tiempo en el que la humanidad entera está atravesando por situaciones eh, cuestionantes, por situaciones que lo llevan a hacerse muchísimas preguntas. Diríamos que no solo a causa de la pandemia por la que estamos atravesando, sino que también en estos últimos años o en estos últimos tiempos se siente una especie de desorientación, de tristeza y de estado de depresión. En estos días se hablaba en la radio sobre los temas de ansiedad, escuchaba yo, y entrevistaban a muchas personas que podían hablar sobre por qué estamos atravesando por grandes crisis de ansiedad en nuestra sociedad. Depresión y ansiedad que atacan no solamente a los jovencitos, sino también a las personas adultas y a las personas muy mayores.
Incluso se dice que los bebés están pasando en estos tiempos por crisis de ansiedad, que también se podría hablar casi que de una depresión también en los muy pequeñitos, aunque es un problema social, quizás porque las seguridades se van perdiendo, porque lo que ayer creíamos que era fijo, que era ya certero, hoy está dando paso a la zozobra y nos encontramos frente a un mundo cada vez más frágil, un mundo como que no sabemos qué va a pasar mañana, como que no hay seguridad de nada. En la actualidad no estamos seguros de nada y aunque poseemos grandes conocimientos científicos, la situación por la que atravesamos como humanidad nos ha enseñado que somos frágiles, que somos pasajeros, que las cosas también son pasajeras. Pues algo así sentía el pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia. Perdió todo, perdió sobre todo las más grandes seguridades, el templo, Dios que habitaba en ese templo, la morada de Dios que era el templo, Jerusalén, su capital, su gran ciudad quedó destruida, perdieron a sus gobernantes, ya no tendrían reyes para que los dirigieran, perdieron la esperanza en algún momento, perdieron a Dios, que Dios murió, muriendo también el templo, perdieron todo aquello que, como decía, les daba seguridad. Pero en ese momento en que se cae tan bajo y en que se pierde todo, surgen las preguntas también que pueden hacer que salgamos adelante. Y preguntas sobre la propia identidad, preguntas sobre la propia existencia, preguntas que tienen que tocar el fondo de nosotras y que lo tocaba sin duda del pueblo judío en aquella época para poder descubrir quiénes son. Hoy diríamos que tomando este primer relato de la creación, que es una invitación a separar, a ordenar, a priorizar, una invitación a recrearnos, podríamos decir que hoy nos surge también a nosotras llegar a separar, no cosas, no solo cosas, sino que también es pensar en nuestra vida interior. Hay que separar, hay que ordenar, hay que priorizar. Es decir, darle sentido y orientación a nuestra existencia y a nuestros procesos vocacionales. Por ello es conveniente comenzar siempre un retiro con una reflexión y una meditación acerca de un relato fundador. Nosotros sabemos que este relato del Génesis 1 es un relato fundador y que nos va a servir para poner bases, para situar la existencia, así como ese texto sirvió al pueblo de Israel en ese momento de crisis. El relato de la creación puede guiarnos en este primer día de retiro. Él nos permite problematizar nuestra vida y replantearnos un nuevo nacimiento. Se dice que 2 veces nacemos a lo largo de nuestra vida. Quizás algunas de ustedes ya pasaron por un segundo nacimiento, que es ese nacimiento que le da consistencia verdadera a la vocación del ser humano. Posiblemente para otras este retiro sea la oportunidad para experimentarlo. Y tal vez para otras este retiro pase y solo sea un tiempo de relleno dentro de las exigencias de nuestra consagración. Porque pues sabemos por constituciones que debemos hacer un retiro anual. Puede que pase como un tiempo más, como una exigencia más de eso que tenemos que hacer, de aquello a lo que tenemos que cumplir. Ojalá que no sea así. Ojalá que sea una oportunidad para renacer, para recrearnos. Veamos el primer día de la creación. El primer día de la creación es un día especial para ordenar, para separar y para priorizar. Este primer día de la creación le va a ir dando sentido a los demás días, que todos van a seguir como esa lógica, sobre todo los 3 primeros días, van a seguir esa lógica del separar, del ordenar y del colocar cada cosa en su lugar. El texto dice que al comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Un versículo después ya nos va a decir que la tierra no tenía forma, que las tinieblas cubrían el abismo.
Entonces se necesitó que el soplo de Dios se moviera sobre la superficie de las aguas, para que Dios pronunciara su palabra y surgiera la luz, y la luz llegara allí para iluminar. La luz que es lo bueno, la primera cosa buena que Dios crea. Y está allí para ayudar a separar luz de tinieblas, separar lo que se va a llamar el día de lo que se va a llamar la noche. Y así pasa una tarde, pasa una mañana y se realiza o se da el día uno. Todo se abre por un principio, un comienzo. Esa es la primera palabra. Al comienzo, o si ustedes quieren una traducción más cercana al texto hebreo, en un comienzo. Como si dijera, se necesita un punto de partida, un punto de arranque. Diríamos que es el punto de inicio tanto de Dios como de nosotras, tanto de Dios como de la humanidad. Dios comienza y la humanidad también comienza. Dios comienza su ejercicio creador y la humanidad comienza a existir. El mundo, la creación, comienza a existir. La idea de comienzo implica un cambio, podríamos decir, implica el inicio de una nueva realidad. Ese retiro es el inicio de algo, es una nueva etapa que comienza, el inicio de, diríamos, de un tiempo privilegiado que nos queremos regalar hasta el próximo retiro. Podríamos decir que cada tiempo sagrado de retiro es la oportunidad para comenzar, para tomar nuestra existencia en serio. Dios crea ante todo un espacio, los cielos y la tierra, lo de arriba y lo de abajo, los dos polos de la creación. Un espacio en el que nosotras estamos situadas. Allí estamos nosotras, entre el cielo y la tierra. Allí estamos ubicadas y tenemos que saber por qué Dios nos ha colocado aquí donde estamos hoy. El segundo versículo inmediatamente va como a desplazarnos un poco y nos va a conducir hacia nuestra realidad existencial. Porque podemos decir que si el primer versículo presenta la creación de Dios en plena armonía, el segundo nos habla de caos, de desorganización, de aquello que en nuestra vida no está en su lugar. Y necesitamos el soplo divino para que comience a establecerse un orden, para que la luz llegue y comience a iluminarnos y poquito a poco empecemos a separar lo que debe estar en las tinieblas y lo que debe estar en la luz y darle a cada cosa su nombre. Así como en el primer día Dios llama a la luz día y a las tinieblas noche. El día uno es el día para separar, para ordenar, para nombrar y para priorizar. Cuando se separa, se selecciona. Y allí podríamos decir que hay un punto de partida de una existencia armoniosa. A veces nosotros tenemos todo revuelto y no poseemos la capacidad para seleccionar. Diríamos que por ello nos enredamos tanto y no sabemos qué es lo prioritario. Muchas veces vivimos en un desorden tal que no podemos ver lo primordial, un desorden que nos impide avanzar. Nosotros sabemos que el desorden nos hace perder tiempo, nos enreda, nos altera. Para iniciar debemos separar, depurar y seleccionar. Depurar, no perdamos esta palabra, hay que depurar. Depurar es dejar que salga algo que no necesitamos para quedarnos con aquello que seleccionamos y es necesario en nuestra existencia. Separar para saber lo que es verdaderamente necesario. Seleccionar y depurar para soltar y deshacernos de aquello que no necesitamos, que a lo mejor es perjudicial para nuestro proyecto de vida, dejando verdaderamente lo indispensable y lo útil. Así que esta es como la primera parte y como yo las invitaría para que comenzáramos a vivir este retiro. Necesitamos tiempo, silencio, a lo mejor necesitamos un cuaderno,
necesitamos un bolígrafo para sentarnos y escribir. ¿Qué tenemos, qué separaciones debemos hacer en nuestra vida? ¿Qué tenemos que seleccionar y qué tenemos que dejar ir? Y qué nombres debemos darle a cada cosa y a cada situación. No se trata solamente de cosas. Es verdad, nosotras nos vamos llenando a medida que pasa el tiempo de muchas cosas que no necesitamos, pero también se trata de sentimientos, también se trata de actitudes, se trata de reacciones y se trata de relaciones. Las relaciones también tenemos que ordenarlas, también tenemos que depurarlas, también tenemos que ver dónde están las prioridades. Pero ese primer día también nos enseña que el Señor no solo ordena, nombra, prioriza, separa, sino que también evalúa, porque Él también llega a decir, y vio Dios, o el texto lo dice, y vio Dios que la luz era buena. Es decir, que después de todo ese proceso hay que evaluar para poder llegar a decir nosotras también, y hemos visto que era bueno, que es bueno separar, que es bueno priorizar, que es bueno nombrar. Recordemos, como decía hace un momento, que estamos llamadas a nacer de nuevo. 2 veces nace toda persona. 2 veces nacemos también nosotras. Tenemos un primer nacimiento, que es ese nacimiento natural, pero tenemos un llamado a un segundo nacimiento, que puede surgir en cualquier etapa de la vida. No necesariamente para todas es en la misma época de la existencia, ni bajo las mismas circunstancias, ni en los mismos lugares. Cada una de nosotras vive su segundo nacimiento en el momento en que lo necesita. De pronto, algunas tienen la oportunidad de vivirlo desde muy jovencitas y toda su vida va a estar orientada por este segundo nacimiento. Otras en la mitad de la vida o un poco más avanzadas. Y a lo mejor otras lo vivamos ya muy mayores, porque no tuvimos esa oportunidad o no nos la vimos o no nos llegó de experimentar ese segundo nacimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el primer nacimiento y el segundo nacimiento? Nosotras nacemos, o todos nacemos, en un primer momento, en un primer nacimiento, contra nuestra voluntad. No lo pedimos, no pedimos nacer, nacimos contra nuestra voluntad. Pero en el segundo nacimiento, en cambio, tenemos la posibilidad de ejercer la voluntad. Nacemos porque queremos, es un nacimiento espiritual, porque lo deseamos, porque queremos. En el primero nacimos por manos ajenas, otros nos ayudaron a salir. Las manos de una partera, las manos de un médico, las manos de una enfermera, otros nos ayudaron a salir, a emerger del vientre materno. En cambio, el segundo nacimiento es por nuestras propias manos. Nacemos por decisión propia. Nosotras mismas nos ayudamos a nacer. Por eso hay que buscar aquello que nos ayude a nacer, para que nos demos a luz a nosotras mismas. En el primer nacimiento, nacimos acompañadas por dolores de parto. En el segundo nacimiento, naceremos o nacemos bendecidas por dolores de creatividad. Hay dolores, sí, dolores de creatividad, podemos llamarlos, dolores que nos hacen vivir, dolores que experimentamos para buscar nuevas formas, nuevas maneras de existir. El primer nacimiento es un hecho único, solo se nace una vez. Mientras que en el segundo nacimiento podemos decir que nazco hoy y que prolongo ese nacimiento todos los días de mi vida porque me doy la oportunidad de levantarme cada día y sentir que vuelvo a nacer, que vuelvo a experimentar esto que yo quiero por mi propia voluntad. En el primer nacimiento, pues es un acontecimiento de la naturaleza. Nacemos como nacen los mamíferos, ¿cierto? Nacemos como nacen todos. Es un acontecimiento de la naturaleza. Estamos en el vientre de una madre y luego pues nacemos cuando llega el término de ese tiempo que ha sido, que la naturaleza ha querido que estemos dentro del vientre y nacemos para ver la luz. Pero el segundo nacimiento es un nacimiento espiritual.
nacimiento a la vida espiritual. Por eso aquí hay otra gran diferencia que quizás es la más importante en este momento, es decir, que si el primer nacimiento es salir del cuerpo de una madre hacia afuera, el segundo nacimiento, en cambio, es un proceso de ingreso, pero en la propia esencia. Entramos en nosotras mismas. En el primero salimos, fuimos pujadas hacia afuera. En el segundo nacimiento, por decisión propia, por nuestras propias manos, por nuestras propias búsquedas, ayudadas por el Señor, sin lugar a dudas, e iluminadas por el Espíritu que está aquí, queremos nacer, entrar en nuestra propia esencia, entrar en nuestra propia existencia para vivir espiritualmente. Así podríamos decir que nos está llevando como este primer relato de la creación. Es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Y llegamos al segundo día, un segundo día lindísimo en el que el tema primordial de este segundo día es el agua. Va a haber hablar mucho de agua en el segundo día. Hay aguas que deben ser separadas. Tendremos aguas arriba, aguas abajo, aguas y aguas que van a ser nombradas en ese segundo relato, como para indicarnos que el segundo día nos invita también a separar, pero nos invita a purificar, sanear. Necesitamos sanearnos, purificarnos en este proceso de encuentro con nosotras mismas, encontrarnos con aquello que queremos, diríamos nosotros, decíamos en en la primera parte, priorizar con aquello que queremos que salga de nosotras, pero también deseamos que el Señor nos purifique y nos sanee. Como recordar el bautismo, recordar eso que somos. Fuimos llamadas a, digamos, a participar del misterio de Jesús por el bautismo, a morir para nacer. Y llegamos a un tercer día interesante, muy bonito, en el que el tema clave o la palabra más importante va a ser la palabra semilla. Semilla se va a repetir en esta parte, en este tercer día, y las hierbas, los frutos van a ser todos según su especie y con su semilla propia. Dice, por ejemplo, el versículo 12, la tierra produjo hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que todo era bueno. Y vio Dios que todo era bueno. Siempre va a ser evaluado cada día de la creación. La palabra semilla significa en hebreo, o en todas las lenguas también, en muchas lenguas, pero en hebreo la palabra que está allí es la palabra será, que significa descendencia. Como que hay un llamado en ese tercer día a pensar en que somos invitadas a prolongar la vida que recibimos. Según este enfoque de la palabra semilla, todas somos llamadas a procrear, a dar vida, a prolongar la vida. Y nos preguntaríamos nosotras, pero entonces, ¿cómo encaja aquí nuestro celibato, nuestro voto de consagración al Señor? Y diríamos que sí, que encaja perfectamente, porque aunque hemos hecho un voto de celibato, un voto de consagración al Señor, nosotras no dejamos de ser mujeres y no dejamos de ser, diríamos, aquellas que pueden procrear, que pueden dar vida. Y es que nosotras optamos por entregarle al Señor toda nuestra existencia, pero también optamos por consagrar, porque al consagrarle nuestra vida, nuestra capacidad de ser madres, la consagramos para generar vida, no para callarla y esconderla, digamos, esa capacidad, sino para entregarla a los demás. Así que nuestra opción es también para ser fecundas, pero para ser fecundas por el reino de Dios. Entonces, como que todo va encajando. Si tenemos una vida ordenada, si hemos ido priorizando, si encontramos que en esta, diríamos que en esa experiencia espiritual del segundo nacimiento,
nos vamos purificando, nos vamos saneando. Todo esto es para que seamos generadoras de vida. El tercer día es una invitación a ser generadoras de vida, a entregar vida y no a ser aquellas que atacan la vida, que impiden que la vida sea, sino a ser generadoras de vida. Avanzamos porque pues no podemos quedarnos como en cada versículo tan interesante y con tantas cosas lindas que va trayendo, sino que vamos viendo como todo un proceso. Estos 3 primeros días de la creación fueron los días para sentar bases. Los 3 tienen en común que el Señor separa y el Señor ordena, y que llama cada cosa por su nombre y que quiere que cada cosa esté en su lugar, para que al cuarto día, a partir del cuarto día, en el cuarto, en el quinto y en el sexto día, el Señor pueda ubicar en ellos aquello que va a ser, diríamos, importante para la existencia. El cuarto día tiene que ver con el primer día, porque en el primer día creó el día y la noche, pero en el cuarto día el Señor va a colocar allí, en el día y en la noche, los astros que se necesitan para iluminar. Es decir, que los primeros días serán para ir colocando el contenedor, yo digo siempre, o eh, eh, el molde o el lugar donde se va a ubicar el contenido que se va a crear en los 3 días siguientes. En el cuarto día, en el quinto día y en el sexto día, Dios va a crear el contenido de aquello que ya ha bien ordenado en los primeros días. Por consiguiente, en el cuarto día, que es el día de los astros, de las grandes luminarias, Él va a colocar aquello que puede guiarnos e iluminarnos, acompañarnos, dirigirnos. Y dice el texto que esos grandes astros fueron colocados allí para señalar las fiestas, para señalar los días y para señalar los años. Las guías, las luminarias son necesarias. ¿Quiénes nos guían a nosotras? ¿Quiénes nos iluminan a nosotras? ¿Quiénes son esos modelos arquetípicos que tenemos? Y sin duda que tenemos muchísimos. Primero el Señor mismo, luego María, nuestros fundadores. Hay tantos que en nuestra vida sirven de modelos arquetípicos y que nos están orientando. Porque el objetivo de estos astros que están aquí ubicados el cuarto día es que sirvan de orientación. Como diciéndonos, el hombre solito no se puede guiar. Necesita quien lo guíe, quien le muestre el camino y quien le ayude a emplear correctamente el tiempo. Pues aquí en este caso son la gran luminaria del día y la gran luminaria de la noche. Pero nosotras trayendo este texto a nuestra existencia diríamos, el cuarto día es el día de aquellos que nos guían, de aquellos que nos iluminan, de aquellos que en nuestra vida se convierten en modelos y se convierten en maestros, que nos están acompañando en nuestro caminar, ayudándonos a emplear correctamente nuestro tiempo. Vamos así avanzando y llegamos al quinto día, que es el día en que esas aguas que ya se han colocado allí, aguas arriba y aguas abajo, esas aguas van a pulular, van a llenarse de vida, van a ser las aguas matriciales, podríamos llamarlas, las aguas que van a dar paso, perdón, que van a dar paso a los seres vivientes en las aguas, pero también en los cielos, las aguas procreadoras, como que de nuevo se nos está invitando a dar vida, a engendrar vida, a permitir que esa purificación por la que hemos pasado sirva para generar vida. Y así llegamos al sexto día, que es el día que podríamos llamarlo en el que nos vamos a sentir creadas a imagen de Dios, creadas a imagen y semejanza de Dios. Pensemos en nosotras, no pensemos en este momento tanto en la humanidad,
aunque el texto está hablando de toda la humanidad, pero centrémonos en nosotras, en lo que significa ser creadas a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dimensión tan grande la de nuestra existencia? Somos de la raza divina, podríamos decir. Somos creadas a imagen de nuestro Dios. Por tanto, llamado es a vivir como Él lo quiere. Pero ya nos ha venido dando todo un camino que nos puede llevar a sentir que somos de la misma raza, como lo dice San Pablo, somos de la raza divina, somos de la raza de Dios. Tenemos su ADN en nosotras, creadas a su imagen y a su semejanza. Y por último, llegamos al séptimo día, el día de la plenitud, el día en que todo se sostiene porque es el día consagrado, el día en que Dios va a decir que descansa para que también descanse su humanidad y que nos exigirá ese descanso, porque la escritura lo traerá después, lo repetirá, el llamado a tomar ese día séptimo, el Shabbat, como culmen de la obra de Dios y un día en que el hombre debe cesar todo trabajo para estrechar su relación con el Señor. Todos llamados al descanso para estar disponibles para el encuentro. Es muy sabio ese primer relato de la creación, porque el centro, pues, es Dios mismo en su creación, pero todo es perfecto, todo conduce a que el hombre se encuentre con el Creador. En conclusión, podríamos decir que este proceso de orden en la vida para hallar prioridades y darle un giro a nuestra existencia es lo que podemos evidenciar en María Magdalena, en esta María que transforma su vida en el seguimiento de Cristo, que decide voluntariamente nacer de nuevo y ponerse en camino discipular, como bien lo dice el evangelista Lucas. Lucas en el capítulo 8, en los versículos 1 al 3 dice que Jesús fue recorriendo ciudades y pueblos, proclamando la buena noticia del reino de Dios, que lo acompañaban los 12, y en los 12 no nombra a ninguno, no nombra a ningún varón, y que también lo acompañaban algunas mujeres que él había sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. Mujeres que habían pasado por este proceso de recreación, por estos días de recreación, por todo lo que hemos enunciado que va aconteciendo a lo largo de este primer relato de la creación. Y entre esas mujeres que él había sanado de espíritus inmundos y de enfermedades está María Magdalena. Y dice el texto que de la que habían salido 7 demonios. Y cuando dice 7 demonios, pues está hablándonos de un grupo perfecto, diríamos, ¿no? Y demonios, pues no nos vamos a imaginar a demonios con cachos y cola, sino que nos vamos a ir a lo que significa esta palabra desde el griego. Demonios es todo lo que divide, todo lo que nos divide al interior, todo aquello que no nos deja unificarnos, integrarnos. Y María Magdalena resulta siendo la mujer que por excelencia es sanada de todas sus divisiones internas. Y que ella es una mujer que va a vivir aquí, diríamos, en esta etapa de su vida. No sabemos cuántos años tendría, no sabemos cuántos años tendría cuando comienza su camino de seguimiento como una mujer que nace por segunda vez, es su segundo nacimiento, y nace para convertirse en discípula y no dejará de ser discípula que hasta muerte, diríamos, de aquí en adelante será la discípula del Señor, seguidora y aquella que acompañará a Jesús en el camino hacia Jerusalén, hacia la cruz. También van otras mujeres y en esas está Juana, la mujer de Cusa, el mayordomo de Herodes, está Susana, y dice el texto que otras muchas servían a Jesús con sus bienes.
Entreguémosle al Señor esta mañana o esta tarde que van a tener de meditación, de reflexión. Dejemos que la palabra de Dios pues, entre nosotras, nos acompañe. Retomemos este primer relato de la creación, retomémoslo ubicándonos nosotras dentro de él, sintiendo que somos las que vamos viviendo cada día, que vamos sintiendo cómo el Señor nos está acompañando en este proceso de integración, en este proceso en el que le vamos dando orden a nuestra existencia. Separar para ordenar, separar para priorizar, separar para depurar. Como María Magdalena, pues estemos dispuestas a nacer de nuevo, a un segundo nacimiento. Así que retomemos este texto bíblico también de Lucas y démonos el tiempo para el silencio y la meditación. Feliz encuentro con la palabra y con el Señor y con nosotros.